Química básica. Audio 42. Piensan que caminas sobre el agua. ¿Eso se puede hacer? Piensa con detenimiento. ¿Cómo hacerle para con tus pies sostenerte por encima del agua? Según la experiencia que tengas, probablemente ya pensaste que te hundiste, como cuando te avientas un clavado de pie. O sea, cuando te avientas a la alberca de pie, te hundes inmediatamente. Piensas que tienes unos flotadores, pero esos no están en tus pies. Por lo tanto, no se cumple lo que estoy pidiendo, que sea con los pies. Quizá luego pienses en un bote, una lancha, pero eso no es con tus pies, eso es sobre un bote. Lo más cercano que se puede parecer a flotar sobre el agua con tus pies en forma vertical es con unos esquís, siempre y cuando te esté jalando una lancha con una cuerda. A ver, ¿y eso por qué funciona? ¿Cómo le haces? La solución es que desplazas el peso de tu cuerpo a lo largo del esquí y vences la atracción de la gravedad desplazándote rápidamente. Evitas que la gravedad te jale en un solo punto a la vez. La gravedad pierde la capacidad de utilizar todo tu peso, o sea, ejercer toda la gravedad sobre tu masa. Ejerce menos gravedad porque vas cambiando de puntos de gravedad constantemente, y el peso que sí conservas, que es bastante, se desplaza a lo largo de todo el esquí. Quizá no sabías esto. Quizá tampoco habías pensado que es un proceso similar a cómo los aviones vuelan. ¿Sobre qué flota un avión? No, ¿verdad? No es tan fácil entenderlo. Quizá te ha sido por la solución no confirmada, no analizada científicamente, de que el avión vuela porque los motores lo impulsan. Pero piensa de nuevo en el agua, piensa en una lancha, piensa en que también tienen motores y que el motor lo que hace es revolver y empujar y desplazar el agua en un punto. De esa manera genera una energía de desplazamiento que se traslada al resto de la superficie del fondo del bote y se convierte de esa manera en un movimiento. La energía trasladada es un aspecto de física, y no olvides que nosotros estamos estudiando realidades físicas vistas desde sus orígenes químicos, y entonces la química ya no solo es la química de las sustancias, y estos desplazamientos o realidades físicas analizados en la química son, como todo en la ciencia, medibles, y medibles a partir de sus fenómenos objetivos o de materia. Por eso hemos repetido tanto el manejo de moles, por ejemplo. Entonces, si nosotros podemos pensar que un bote impulsado por una propela o hélice puede generar un desplazamiento a partir de traducir toda esta energía a el extremo del fondo del bote sobre la superficie del agua, y entonces se vence la inercia y el bote avanza. Lo mismo hace el avión. El avión también tiene una superficie que viaja sobre algo que a su vez está siendo propelado o empujado por las hélices. Pero ¿qué es ese algo sobre lo que el avión se desplaza, como la lancha sobre el agua del mar o de la laguna o del río? Allá arriba no hay mar, laguna o río. No hay agua. Viaja sobre las nubes. Sí hay agua, viaja sobre las nubes. No. Hay muchos espacios sin nube, pero hay algo que no vemos. Como siempre, el gas puede sorprendernos por su capacidad de esconderse a simple vista. El gas es una forma de la materia, tiene masa, y al tener masa cumple las mismas funciones que el resto de la materia. Si puede ser propelado, si puede ser metido a la hélice, nos puede generar un desplazamiento. El gas, por lo tanto, puede recibir la presión
del avión como el agua recibe la presión de la lancha. Por el concepto básico de densidad, la lancha desplaza más agua que lo que pesa ella y por lo tanto es impulsada hacia arriba por el agua, por eso flota. Y como flota, si le aplicamos una energía extra, impulsa hacia adelante. Lo mismo pasa con el avión. Su tamaño le permite flotar sobre lo que llamamos la atmósfera o el gas que nos rodea, pero necesitamos mayor aceleración de la propela del hélice para lograr generar tanta energía que nos permita volar flotando sobre el gas que está debajo de las alas. Todo esto nos lleva a entender entonces que tenemos que conocer el fenómeno de la presión de un gas, y de aquí van a salir muchísimos cálculos que generalmente vienen en los exámenes de química y que no se parecen a la química orgánica o la química inorgánica, que tradicionalmente nos pone fórmulas y compuestos de anhídridos, dióxidos. La presión entonces se define como fuerza por unidad de área. Anótalo, fuerza por unidad de área. ¿Qué es la fuerza? Si no te sabes la fórmula, te recomiendo que no sigas avanzando hasta haber hecho una investigación. Si no has tomado clase de física jamás, te puedo decir que tienes que encontrar las siguientes fórmulas: la fórmula de velocidad, la fórmula de aceleración. Si ya lo investigaste, puedes continuar con este audio. Si no lo sabías, explica lo que hayas entendido a tu asesor. Ahora revisa la fórmula de fuerza. Fuerza es la combinación de la masa acelerada, según lo que viste en la fórmula. El ejemplo que te estaba yo poniendo tiene que ver con dos masas aceleradas sobre unas superficies. Quizá ya hiciste una buena investigación y sabes que la aceleración más común en el estudio de la física es la de la caída libre. Pero lo que todos observamos en la caída libre es la forma en la cual el cuerpo se desplaza de un lado a otro. Eso es simple y sencillamente desplazamiento, movimiento, ni siquiera es velocidad. Es difícil observar la velocidad porque hay que medirla, pero sí podemos darnos cuenta de que va incrementando inclusive su velocidad, o sea, aceleración. Si no te sabes las fórmulas, búscalas antes de continuar. Después, lo siguiente que nos llama la atención de este fenómeno y que algunos científicos miden, y que si mides te conviertes en científico, es el efecto de la caída. Las cosas que caen generalmente se rompen o rompen algo. No pasa lo mismo con un balón, que si lo dejamos caer, rebota, a menos de que caiga de tal altura que de plano reviente, porque va ganando aceleración conforme va cayendo. Mientras más espacio recorra, más fuerza trae. Pero sabemos que hay cosas que no rebotan, como las personas cayendo de un edificio. En la clásica película hollywoodense, tiran al malo por una ventana y cae sobre un automóvil. El automóvil se hace pedazos, al menos en su toldo y su panorámico, y la persona se muere. Y sabemos que le debe haber dolido, se debe haber fracturado, o a lo mejor se debe haber deshecho en la caída. Pero presión es fuerza por unidad de área. ¿Cuánta fuerza le pongo a cada unidad de área? Claro,
que mientras más unidad de área tenga yo, menos presión hay por cada centímetro cuadrado. A ver si captas ese fenómeno, es muy importante captarlo. Si yo tengo debajo de mis pies cuadros de 1 metro cuadrado cada uno, de una sustancia impermeable, de una base que no absorbe agua, y me paro sobre de ellos, probablemente, si no se separan de mis pies, voy a poder flotar sobre el agua, porque como tengo 1 metro cuadrado de cada lado de mis pies, aunque estén abiertas mis piernas para poder apoyarme en el centro de cada uno de ellos, mi peso está distribuido a lo largo de muchísimos centímetros cuadrados y por lo tanto la presión que le ejerzo al agua es mucho menor de la que podría yo ejercer si solamente estuvieran los 10 o 15 centímetros de largo por 4 o 6 de ancho de cada uno de mis pies, y entonces la presión sería total sobre mis pies y me hundiría inmediatamente, porque en un solo espacio de agua estaría yo poniendo todo mi peso. Como a nosotros nos interesa medir y reportar medidas, por eso tenemos que entender las fórmulas para poder entenderlas en un problema aplicado. Claro, es sencillo. Simple y sencillamente, desde el punto de vista aritmético, tenemos que tomar la fuerza que tengamos